Buenos días, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estupendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que lo indicamos muchas veces, es de bien nacidos ser agradecidos y queremos dar las gracias en primer lugar a la Diputación Provincial de Toledo como institución por su decidida apuesta por la cultura y más en el mes de mayo, que es el mes de la provincia de Toledo, a colación de dos hechos históricos que tuvieron lugar en mayo, el Tercer Concilio de Toledo con la conversión al catolicismo y la Reconquista de Toledo, el 25 de mayo del año 1085, con el rey Alfonso VI, el Bravo, rey de León y rey de Castilla. Y que una institución apueste tanto por la cultura, y más en este caso una cultura un tanto particular, diferente, como va a ser esta conferencia, mesa redonda, charla, tertulia, que vamos a hacer en torno a la mesa de Rey Salomón, que la ven ustedes que la tenemos aquí con nosotros, o tal vez a la espalda, aquella que tenemos allí, o tal vez la tengamos guardada en el coche, la tiene Jesús en el coche claramente, luego se la lleva de vuelta a Parla de nuevo. También hay que dar las gracias a Elena, del área de cultura, jefe de servicio del área de cultura y educación, pues por, en este caso, no solo por haber organizado el evento, sino haber querido contar con nosotros tres, con tres perfiles tan apolíneos, especiales, particulares, pero sobre todo amantes de la cultura. Y claro está, muchísimas gracias a todos y cada uno de los presentes por esta mañana de sol radiante con 25 grados que apetece nada más que estar paseando por el campo, que a pesar de ese buen tiempo hayan decidido apostar por echar aquí un ratito con nosotros hablando de Santa María de Melque, de los visigodos, de historia, de la mesa de Salomón, de Salomón, de cristianismo, de judaísmo, de misterios, leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo voy a hacer es, por un lado, presentar a las personas que me acompañan, luego voy a hacer una pequeña introducción del lugar en el cual nos encontramos, Santa María de Melque, luego, dado que estamos en una iglesia visigoda, de los visigodos, y a partir de ahí la vinculación de los visigodos con la mesa de Rey Salomón, para posteriormente preguntar a mis compañeros y ya que se abra una tertulia, una mesa redonda, donde también, cuando ustedes quieran, puedan participar, criticar, enfrentarse, levantarse, quitarnos el micro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, soy Daniel Gómez Aragonés, no me he presentado, pero bueno, muchos de ustedes, para bien o para mal, ya me conocen, historiador, escritor, y quien va a dirigir un poco esta mañana. A mi derecha, a mi diestra, tengo a un buen amigo, maestro, don Jesús Callejo Cabo, un aplauso por favor. Si hay que presentar a Jesús, prácticamente podemos estar aquí hasta pasado mañana. Entonces, bueno, de una manera muy breve, seguramente sea, si no la persona que más sepa en España casi de antropología, folclore, mitos, leyendas, seres féricos, duendes, etcétera, etcétera, etcétera. Director de, si no es el podcast más descargado de lengua hispánica, poco le falta, La Escoula Brújula, cronauta en Ser Historia y, ante todo, un grandísimo profesional y, sobre todo, una grandísima persona. Y a mi siniestra, sin que eso sea negativo, evidentemente, también otro gran amigo y maestro, don Mario Bombazo. Un aplauso, por favor. Seguramente uno de los divulgadores en redes sociales con más seguidores, igual en la lengua castellana, creo que son más de 500.000 de seguidores, que se dice pronto de todas las redes sociales. Es divulgador histórico, es divulgador también de las religiones, religioso podríamos decir, y también trata temas de geopolítica, etcétera, etcétera, y acaba de dar a luz, entre comillas, este libro que tenemos aquí, Leyendas de Castilla, que es muy recomendable, menos el prólogo, el resto es muy recomendable. Bueno, una vez en las presentaciones, vamos un poquito a hablar del lugar en el cual nos encontramos. No te preocupes, Elena, además, según hablo, está comentando el aire, la lluvia, me da un ambiente épico, súper interesante. Nos encontramos en la iglesia visigoda de Santa María de Melque. Voy a comenzar haciendo una introducción de quiénes son los visigodos, quiénes son los godos. El origen de los godos tenemos que ubicarlo en el sur de la actual Suecia. A partir de ahí comienza un viaje fascinante, una epopeya digna de una gran película que ojalá algún día Mel Gibson se entere de esto y quiera hacernos una digna película sobre los godos. A partir de ahí se asientan en lo que hoy en día es Polonia, posteriormente llega otro proceso migratorio hacia lo que hoy en día es Rusia, Ucrania, Crimea, Moldavia, Rumanía, van absorbiendo otros contingentes poblacionales, tanto germanos como no germanos.
hay un momento en el cual podríamos decir que los antecesores de visigodos y de ostrogodos se dividen, los godos, por decirlo de alguna manera, se dividen entre visigodos y ostrogodos, más o menos en lo que sería la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Los ostrogodos posteriormente quedarían sojuzgados por lo que me gusta llamar los bárbaros 2.0, que son los hunos, los abuelos de Atila, para que ustedes se sitúen, hasta que a mediados del siglo V se desembarazan de ese yugo huno y van a levantar en la península itálica un reino espectacular, que es el reino ostrogodo de Italia, con ese rey al frente, que es Teodorico el Grande, un rey que en el marco poético, en el marco épico legendario de Europa, por encima de él solo tendríamos el mito artúrico y evidentemente el padre de Europa, Carlomagno. ¿Y qué sucede con los visigodos? Los visigodos, huyendo de los hunos, van a cruzar el Limes, van a cruzar la frontera imperial y van a entrar en contacto directo, evidentemente, con el Imperio Romano. Van a tener igual una epopeya fascinante recorriendo lo que es Grecia, los Balcanes, hasta que en el año 410 ya están llamando a las puertas de Roma. Ya tenemos ese saqueo de Roma con el primer rey de la lista de reyes godos, que, como siempre digo, asumimos que todos y cada uno de los presentes conoce y domina la lista de los reyes godos. Nadie se va a marchar a casa, ni nadie va a picar luego nada sin que recite la lista de reyes y de reinas godas. Alarico saquea Roma y posteriormente los visigodos, siempre hablamos de godos y visigodos es lo mismo, ¿vale? En verdad en las fuentes aparece más el término godos que visigodos o que ostrogodos. Los visigodos van a levantar un reino en el centro y sur de las antiguas Galias, Francia, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, hasta el año 507, pues son tratados por los francos y entran en masa en España, levantando el reino visigodo de Toledo. El reino visigodo de Toledo, que sería el germen, la simiente de España. Y dentro de ese reino visigodo de Toledo, hay que tener en cuenta que los visigodos, cuando llegan a la península ibérica, cuando llegan a España, son arrianos, es decir, son cristianos, pero es una corriente herética. En el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, los visigodos se van a hacer católicos y, evidentemente, en ese reino católico van a aflorar edificios de índole católica como el que tenemos aquí, como Santa María de Melque. Santa María de Melque, la verdad que es una auténtica joya, es espectacular. Estaríamos ante un gran complejo monástico. Un complejo monástico que, ¿por qué surgiría? Surgiría por lo que tenemos a mi izquierda. En ese arcosolio que tenemos allí, según distintos estudios, se enterraría un personaje importante de la corte toledana que, al enterrarse, también pagaría la construcción de este espectacular edificio y de todo el complejo monástico que tenemos aquí. Un complejo monástico que tiene que admirar su fastuosidad, sus muros. Es cierto que le falta decoración, tiene muy poquita, justo allí al fondo, a mi izquierda, pero que estaría todo decorado. Ese concepto que muchas veces tenemos de los edificios medievales, de color madera, de color piedra, nada más lejos de la realidad. El color, la decoración siempre nos ha llamado mucho la atención, siempre lo hemos querido, siempre lo hemos necesitado, y Santa María de Melque lo tuvo. A nuestra espalda, por supuesto, estaría ubicada la cabecera de la iglesia. Aquí, a mi derecha, una capilla y el pozo que ustedes han podido ver, porque evidentemente es necesario un pozo. Necesitamos el agua. El agua es fundamental para que haya vida. Y luego allí, al fondo, hay otra sala que parece ser que funcionaría como una especie de osario, donde se dejarían los restos de los monjes, porque aquí tendríamos evidentemente una comunidad de monjes. Y el gran faro intelectual del reino visigodo, que es San Isidoro de Sevilla, decía que los monjes tenían que estar juntos en vida, pero también en muerte. Y una vez que se enterraban, se iba al cementerio que tenemos a este lado, se cogían los restos y se iban amontonando en ese lugar para que, como os digo, tanto en vida como en muerte, estuviesen juntos. Bien, eso es Santa María de Melque. Santa María de Melque, que posteriormente, cuando llegue la invasión musulmana, va a tener aquí una comunidad mozárabe. Ya sabéis que los mozárabes son cristianos que viven bajo el poder musulmán. Posteriormente, los musulmanes van a ocupar este edificio. Por supuesto, va a perder su sentido religioso, se va a fortificar, si os habéis fijado, encima del crucero, por fuera se ve una especie como de torre, porque ellos fortifican este lugar. Hasta el año 1085, cuando estas tierras son reconquistadas, como decíamos, por Alfonso VI, y se recupera, en este caso, el sentido religioso del lugar. Luego ya posteriormente llegarán los templarios, vinculados al castillo de Montalbán, y este territorio se transformará en una especie como de pequeña aldea hasta que será abandonado y ya, gracias a Dios, en el siglo XX recuperado por la Diputación Provincial de Toledo. Y una última cuestión antes de comenzar las preguntas a Jesús y a Mario. He hablado de Santa María de Melque, he hablado de los godos, pero aquí hemos venido a hablar
de la mesa del rey Salomón. ¿Dónde está la vinculación de la mesa de Salomón con los godos? Bien, hay distintos autores, distintos investigadores que señalan que en este lugar, yo no lo creo, ¿vale? Ya, spoiler, ya lo digo realmente, yo no creo que aquí haya estado la mesa del rey Salomón. Pero sí es cierto que hay autores e investigadores que piensan que en Santa María de Melque pudo estar. ¿Dónde comienza la ligazón entre los godos y Santa María de Melque? Bueno, pues hay que tener en cuenta que en el año 70 después de Cristo, Tito y Vespasiano, romanos, saquean Tierra Santa. Y se traen, en este caso, muchos de los tesoros que tenían los judíos a Roma. Entre ellos, la mítica mesa del rey Salomón. Mesa de Salomón porque se contaba en el templo de Salomón, ni más ni menos. Si vais a Roma, en el arco triunfal del emperador Tito, en sus relieves, aparecen legionarios romanos llevando tesoros judíos. Pues bien, esta mesa estaría en Roma hasta el año 410, hasta finales de agosto del 410. ¿Qué sucede? Algo que ya he mencionado, que es en este caso el saqueo de Roma por parte de Alarico, el primer rey de la lista de reyes godos. De hecho, este momento, seguramente el saqueo de Roma provoca que el tesoro de los godos se convierta en el tesoro más grande y más importante de todas las monarquías germánicas que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano Occidente. La mesa de Salomón seguiría en este caso en ese reino visigodo de Tolosa, el Toulouse en francés que he comentado, y cuando son derrotados por los francos en el año 507 los godos y pasan en masa y levantan el reino visigodo de Toledo, esa mesa iría a parar ¿a dónde? A la Regia, a la capital, a Toledo. Y esa mesa tendría una doble importancia. Una importancia económica, porque la mesa estaría hecha de oro, de piedras preciosas, esmeraldas, etcétera, etcétera. Y una importancia más simbólica, espiritual. La mesa formaría parte de las celebraciones de la Iglesia hispano-goda. Pero avanzamos. Año 711, mal llamada Batalla de Guadalete. Derrota del último rey de la lista de reyes godos, derrota de Rodrigo. Y ahí comenzaría la invasión árabe, la conquista omeya, lo que las crónicas y el romancero ya definen como la pérdida de España. Bien, yo ahora les diría, ya preguntaría, ¿esto que he dicho es historia o es leyenda? Pues, damas y caballeros, esto que he dicho es historia. La mesa del rey Salomón estuvo en Toledo. Hubo al menos hay más a favor que en contra. Pero ¿qué pasa? Que estamos en Toledo, estamos en tierras toledanas. Tiene que haber leyendas. Y la leyenda nos dice que la mesa pudo acabar en Damasco, que pudo acabar en Jaén, en Mérida, en Talavera de la Reina, en Santa María de Melque, en Alcalá de Henares, en Medinaceli, en Asturias. O por qué no, que pueda seguir en Toledo o en sus tierras. Yo siempre que a mí alguien me pregunta, y no hago spoiler, considero que la mesa ya no está en Toledo. Pero no importa en absoluto. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico, a nivel espiritual, la mesa sigue viva y presente en Toledo. Esto nos lleva a ver que la historia y el mito de Toledo y por ende de España tiene más gancho, más tirón y más fuerza que cualquier guión de Amazon, Netflix o HBO. No sabemos lo que tenemos. ¡Viva España! No lo olviden. Yo no he dicho esto, Mario, y te hace del micro. Salomón, el rey Salomón, el mítico rey Salomón, su mesa y el mundo judío. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, el rey Salomón es una de las figuras más fascinantes de todo lo que es el judaísmo y también de la historia, ¿no? Porque es hijo del rey David, este rey tan importante, ¿no? Que unifica el reino de Israel, unifica Israel. Y el rey Salomón básicamente representa lo que es la consolidación y la expansión de lo que es el reino heredado por su padre, que fue conquista, que fue guerra y tal. Y también representa el rey Salomón lo que es la sabiduría otorgada por Dios. Es decir, está la leyenda que Dios se le aparece en sueños al rey Salomón y le dice ¿qué quieres? Y este hombre, en lugar de decir quiero riquezas, quiero poder, él dice quiero saber discernir, ¿no? Saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces es una figura que luego en la Edad Media, con todo lo que era la mitología, se fue rescatando como esa persona, ¿no? Esa sabiduría, porque el rey Salomón trasciende, o sea, no solamente es parte del judaísmo, sino que del cristianismo y del islam.
y de todo lo que es el esoterismo, ¿no? Yo creo que ahí un poco se ha exagerado lo que es con este hombre, pero sí que representa pues esa búsqueda del saber y sobre todo ese conocimiento profundo de lo oculto, y lo oculto se refiere a la creación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mesa del rey Salomón, que sería un poquitito diferente a esta, vamos a decir. Solo un poquito. Bueno, estaría mejor decorado. Bueno, esa mesa contenía el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, el judaísmo no se puede pronunciar porque es muy, muy poderoso. Y hay distintos nombres de Dios. Está referido a la naturaleza, está referido a actitudes y todo esto. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la creación. Quien tenía ese conocimiento, pues sabía de la creación, o sea, tenía el poder. Por lo tanto, por eso que cualquier objeto relacionado con este poderoso rey pasa a ser mítico y legendario. También tenemos los sellos del rey Salomón, ¿no? Y con los que se construyen más adelante todo lo que son los grimorios en la Edad Media, que son los libros de magia, ¿no? Y esa mesa, evidentemente, no solamente era algo, como decía Dani, precioso, ¿no? Porque tenía oro y tenía piedras, sino que también representaba el poder divino, ¿no? Otorgado por Dios a este poderoso rey, que como todas las figuras en el judaísmo, que a mí me gusta mucho decirlo, tienen dos componentes, ¿no? La grandiosidad, son grandiosos, el rey David, Salomón, Noé, Abraham, pero también tienen la vulnerabilidad, ¿no? Y eso también lo vemos con el rey Salomón, que al final de sus días, pues él envejece y una de sus tantas mujeres va introduciendo nuevos cultos y bueno, pues él se va apartando de lo que es la ley de Dios, ¿no? O sea, es sabio, conoce el nombre de Dios, pero también es vulnerable, ¿no? Y lo mismo pasa con su padre, el rey David ungido, elegido por Dios, pero también luego comete el adulterio con Betsabé, que es la madre del rey Salomón. Y ahí está la profecía de Natán, que le dice, tú no, porque el rey David, cuando se da cuenta que el arca de la alianza estaba en un sitio que era una tienda, dice, voy a construir una casa de Dios, que es el templo de Jerusalén. Y la profecía de Natán le dice, no, tú no la construirás, la construirá tu hijo, el rey Salomón. Pero claro, le dice, pero yo construiré, dice Dios, yo construiré tu casa. Y ahí viene todo el mesianismo, ¿no? Jesús, ¿no? Que viene de la casa del rey David. Por lo tanto el rey David, el rey Salomón, son fascinantes, o sea, es el conocimiento, es el saber, es una persona que, este personaje histórico, también vinculado con la leyenda, el esoterismo, sobre todo en la Edad Media, pues yo creo que nunca vamos a parar de encontrar cosas que nos permitan querer saber más, ¿no? Realmente, yo coincido contigo, no creo que la mesa del rey Salomón exista, porque si existía, cuando vino Tito y se llevó todas estas cosas, entre ellos la menorá, que es este candelabro, de hecho, pues ese candelabro pues seguramente se fundió porque es de oro. En Jerusalén han hecho uno nuevo, preparado para el tercer templo que se supone que se tiene que construir algún día, que es básicamente, no se va a construir nunca, pero se soporta razón. Pero y eso en el arco de Tito está la menorá dentro de los tesoros que se llevan, ¿no? Yo creo que la mesa de Salomón es más que nada simbólica, porque representa la sabiduría otorgada por Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un segundito, María. El conocimiento de la creación, has dicho, claro, es buenísimo, es un detalle muy interesante. Si tú conoces la creación, pues puedes gobernarlo todo. Tienes poder, o sea, tienes el poder. El conocimiento es poder. Claro, o sea, una de las cosas que se dice el rey Salomón, que él podía combatir a los diablos, ¿no? A los espíritus y tal. Pero eso es por el poder de la creación. Qué bueno. Él tiene la llave de la creación, el conocimiento de la creación. El arquetipo del rey sabio. Pero porque lo sabe. O sea, hay unos episodios, unas crónicas que hablan de cuando él se enfrenta a estos espíritus y tal, y como él conoce el nombre de Dios, pues ya está, se acaba el problema. Jaque mate. Qué bueno, qué bueno. Don Jesús Callejo cuentan, dicen, se escuchan en algunos podcasts y demás,
Julio César lo sabe también, está por ahí, lo hemos sentado. Que también se habla de la mesa del rey Salomón como si fuese un espejo al cual se le da la vuelta, se le colocan patas, etc. ¿Esto es magufada, o perdón, o tiene, vamos a definirlo así, sustancia esotérica, mítico-legendaria que tanto te gusta? Bueno, a ver, vamos a entrar a de lleno, ¿no? Que es el misterio, el símbolo y toda la parte esotérica y por qué ha fascinado tanto este objeto de poder. No olvidemos que estamos hablando de un objeto de poder. Gamaliel ha comentado una de sus funciones primordiales, ese sensemazoras, ese nombre secreto de Dios que no puedes pronunciar y si lo pronuncias te conviertes en Dios. Pero la mesa de Salomón a lo largo del tiempo ha sufrido transformaciones y mutaciones, ¿no? Y esto es lo interesante de esta mesa de Salomón, que más bien habría que hablar de las mesas de Salomón, porque se habla de varias mesas a lo largo de la tradición, de la leyenda y por supuesto de la historia. Para ubicarnos un poco y entrar de lleno de ocio del pop, fijaros que como objeto de poder hay tres principales dentro del mundo judío-cristiano. Descartando la vera, el candelabro de los quebrados, no sería como tal un objeto de poder, pero sí habría tres muy importantes que han sido perseguidos, anhelados, deseados, y la gente incluso ha matado por conseguirlos. Estaríamos hablando del arca de la alianza, estaríamos hablando del Santo Grial y estaremos hablando de la mesa de Salomón. Lo curioso es que estos tres objetos de poder dentro del mundo judío-cristiano, dos de ellos, las pistas, conducen a España. El Santo Grial, que sería para otro debate y para otra mesa redonda, todas las pistas conducen a España, además en dos lugares determinados: en la Catedral de Valencia y en la Basílica de San Isidoro de León. San Isidoro, Santo Bueno. No vamos a hablar del Santo Grial, que eso tiene además mucha amiga, mucho menjunje. ¿Y tú eres de León? Y yo soy de León y tengo mi particular teoría sobre el asunto. Pero el otro objeto, de esos tres que estamos hablando, como objeto de poder, con todo lo que simboliza tener un objeto de poder, que se lo digan a Carlos Magno, que se lo digan a Hitler, que se lo digan a Franco, pues la mesa de Salomón también, todas las pistas conducen a España. Y eso es muy interesante, porque así como del arca de la alianza, todas las pistas conducían a Egipto y ahora a Etiopía, lo cual nos pilla un poco lejos, no nos interesa demasiado, pero como objeto de poder, que es una reliquia no solo por su valor crematístico económico, sino también por su valor simbólico, y en el caso del arca de la alianza, por su valor militar. Es decir, allí donde iba el arca de la alianza, morían, lo cual hay que tener cuidado cómo se manipulaba. Claro, mesa de Salomón. Si somos estrictos, deberíamos hablar de la mesa de Moisés, porque realmente la primera mesa es la que construye Moisés con las consignas que le da Yahvé. Y esa mesa que construye Moisés, que es la mesa que al final se convierte en la mesa de los panes de la presentación, de la consagración, es decir, esos panes que siempre tienen que ser 12 panes, dividiéndose en dos bloques de 6 que están representando las 12 tribus de Israel. Eso es lo que le llega a Salomón en el primer templo de Salomón. Esa mesa ya forma parte del Santo Santorum. Esa mesa es una mesa sagrada para la cosmovisión judía. Con lo cual, ya tenemos una mesa que no construye Salomón, que es una mesa que hereda Salomón de Moisés. Y es lo que se cuenta en el Génesis cuando lo construye, cuando está en ese peregrinaje, en ese eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos una especie de reconstrucción, porque en el fondo esto es como un puzzle, que tenemos pocas piezas y hay que colocarlas en la posición adecuada, esa mesa que hereda Salomón, haciendo que es la original de Moisés, como fíjate todo el valor intrínseco que tiene como identidad del pueblo judío, es la que le añade una serie de elementos, porque la mesa de los panes, de la consagración, que además hay ilustraciones, bueno, pues no tiene más trascendencia que eso, que forma parte de esos panes antiguos que sirven para las ofrendas en fiestas muy determinadas. Y lo que hace Salomón, gracias a esa sabiduría que él adquiere a través, por una parte, de Yahvé y aparte también de los giras son los espíritus que él dominaba, es cuando pone en esa mesa el nombre sagrado de Dios, es decir, el sensemazoras. Por una parte, la mesa como tal, que en términos propios sería la Shekinah es la presencia divina, la presencia de Dios, y el sensemazoras, que sería, vamos a suponer que esta es la mesa de Salomón, sería una serie de letras hebreas
colocadas en sitios muy concretos, que si tú eres capaz de descifrarlo, conocerías el auténtico nombre de Dios, que no es Yahvé, que no es Sebao, que no son los 72 nombres de Dios que habla la Cábala judía. Los 72 nombres de Dios no son nombres de Dios, son manifestaciones del poder divino. Por lo tanto, que tú conozcas uno de los 72 o los 72, no tienes el poder de la creación, no tienes el nombre de Dios. Pero la mesa de Salomón sí. ¿Por qué? Porque Salomón era un sabio y colocó estratégicamente ese semáforas en la mesa. Claro, el problema está, porque estas son cosas que se cuentan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero es que luego ya no tenemos más constancia, salvo los distintos avatares que sufrió el templo de Salomón y por lo tanto las reliquias que había dentro del templo de Salomón. Primero con Nabucodonosor, en el siglo VI a.C., cuando lo saquean, se lo llevan a Babilonia y allí se supone que evidentemente se llevan al pueblo judío, se exilio, pero también se llevarían las piezas, también se llevaría posiblemente a Salomón. Por hacer una rápida sinopsis, Ciro el Grande, el rey de Persia, cuando conquista Babilonia, vuelve concede ese salvoconducto para que los judíos vuelvan otra vez a Jerusalén y evidentemente se supone que llevan consigo todas sus reliquias, entre ellas la mesa de Salomón. Estaríamos hablando más o menos de 540 a.C. Perfecto, y ahí es cuando se empieza a construir ese segundo templo de Salomón. Pero no podemos saber más, se supone, todo es una suposición de que ahí está tanto el Arca de la Alianza, con la menorá y con la mesa de Salomón. Ya no se vuelve a saber mucho más hasta el año 70, tal como decía Daniel, con la conquista del general Tito, y donde se lleva todo esto a Roma. Claro, lo curioso es que el arco de Tito, que es donde, aparte de lo que cuenta Cesario, el arco de Tito, se supone que ahí están descritas las joyas o las reliquias que se llevan a Roma, pero ahí no está la mesa. Suponemos que va a la mesa, o una de las mesas, porque ya se empieza a hablar de un par de mesas, una de Ágata y la otra de la mesa de Salomón. La de Ágata es muy preciosa, muy bonita, pero la mesa de Salomón es la que tiene el ser semaforarse, no es que puede ver. Pero ya, en ese momento ya se empieza a hablar que la mesa no solo te da el poder de la creación y por lo tanto el poder de ser Dios a la hora de descifrar ese semaforar, sino que es una mesa con la que puedes ver el pasado, el presente y el futuro. Es decir, ya directamente se está relacionando la mesa de Salomón con un espejo mágico. Claro, la tradición de los espejos mágicos a lo largo de la Edad Media es muy potente, porque siempre se ha creído que hay un tipo de espejo que a través de una serie de rituales y una serie de invocaciones te puedes poner en contacto con las entidades diabólicas que te permiten ver ese pasado, ese presente y ese futuro. El año 70 se queda ahí, y luego pues, un poco lo que contó Dani, el Alarico, el 410, el saqueo, 510 Huye, con Alarico II, y va pasando de Toulouse, de Tolosa a Toledo. Y claro, el problema es que ya solo empezamos a saber más cosas de la mesa de Salomón con la invasión musulmana a partir del 711, donde los musulmanes empiezan a hacer unas crónicas de la mesa de Soleimán, hijo de David, alabado sea su nombre, como aparece siempre en las crónicas árabes. Y ahí es cuando empieza el lío. ¿Por qué? Porque tan pronto se describe como mesa, tan pronto se describe como un espejo y tan pronto se describe como un cofre, con lo cual parece que era todo. Y lo más seguro es que fuera una especie de espejo con esos símbolos geométricos que podemos ver aquí, porque esto es una representación de la lápida temporal que tiene que ver con aquella obra que escribe Nicolás Bultos, que luego nos enteramos que la Manes la Bagadán, y que sería, pues eso, la sequidad, la presencia divina a través de una serie de símbolos geométricos, pero no el nombre sagrado que estaría repartido por la mesa. Y ahí entra para contar y ser breve, la verdad que luego la mesa de Salomón da mucho juego, que es cuando tanto Muza encarga a Darín, búscame la mesa, porque la mesa de Salomón para mí es muy importante. No solo consiste en tener, sabéis que los misioneros tenían dos tesoros, una era el tesoro, vamos a llamarle real, que sería un poco como su reserva monetaria, y otro es el tesoro antiguo, el tesoro sagrado, que es donde tenían sus reliquias, en fin, aquellos elementos que les ponían en contacto con la divinidad. Y Darín va buscando en distintos sitios, ¿no? En Medinaceli, en Ocil, que es Alcalá de Henares, y por supuesto al castillo de Faras. Y para mí el castillo de Faras, esa crónica me parece fascinante. Dentro de las muchas que hay, porque se dice que la mesa de Salomón está valorada en 200.000 dinares, que es una auténtica barbaridad, que tiene en algunos casos te habla de 5 patas, otros te hablan de 365 patas. Bueno, siempre hay mucha parte simbólica, pero cuando van al castillo de Faras, que estaría a 2 jornadas de Toledo, 2 jornadas de Tajo, es cuando se encuentran con algo muy significativo. El castillo de Faras entonces estaba gobernado por un sobrino del rey Rodrigo. Bueno,
¿Y qué es lo que hace aquí? Parece que se encuentra la mesa que estaba oculta. Castilla de Parás en Guadalajara, no tiene nada que ver con el castillo actual que de Guadalajara desde el siglo XV. Entonces las crónicas inciden que podría ser allí. ¿No? Por casualidad, luego en Guadalajara, al lado, en Guadalajara, se encuentra uno de los tesoros visigodos en 1858. Bueno, ¿qué dice esa crónica árabe? Una de las crónicas árabes. Que cuando llega Darío, allí, el sobrino de Don Rodrigo, dice, no, aquí tengo la mesa de un custodiado. Que por cierto, el Rosso de Luna, en uno de sus libros, que era el dioso por Rosso de Luna, ubica la mesa Salomón precisamente en el castillo de Parás, bueno, el castillo de Guadalajara. Dice que compone, que sabemos, es decir, una especie de espejo colocado por patas, esas patas además de oro, de piedras preciosas, y lo que hace Tarik es una cosa asombrosa y aparentemente absurda. Él tiene la obligación de encontrar la mesa y entregársela a Muza para que Muza a su vez la entregue al califa de Damasco. Pero Tarik, reconstruyendo la escena, dice, hombre, he encontrado la auténtica mesa, aquí está, por fin, no muy lejos de Toledo. Lo cual también tiene su lógica y luego si queréis incidimos sobre eso. ¿Qué es lo que hace Tarik? Le quita una pata a esa mesa espejo de Salomón y coloca otra exactamente igual. De tal forma que al cambiando se le entrega a Muza y no se queda tan contento y Tarik se queda con una de las patas originales. Aparentemente no tiene sentido. Si tú quitas una pata para colocar otra, ¿qué consigues con eso? Sabes que la pata que tú has quitado, aunque hayas puesto otra aparentemente igual, esa pata sí tiene uno de los elementos de los símbolos o del código que tú tienes que desencriptar para conocer el auténtico nombre de Dios, que es el Semaforas. Entonces sí, eso sí tiene sentido. Si tú le quitas una pata y colocas otra, Muza, ni siquiera el califa de Damasco, tendrá nunca la posibilidad de descifrar el nombre, porque si estamos hablando de un código criptográfico, le has quitado un elemento, una clave, una piedra. Por lo tanto, ya no puedes dar al botón y desencriptar lo que es el espejo mágico para que te dé, tal como dice, por ejemplo, el libro de Las Mil y una Noche, porque nadie se describe, el espejo de Salomón, dice que aquel que contemple el espejo de Salomón podrá contemplar en él los 7 climas del universo. Fijaros qué frase dice ese libro, que en el fondo es una antología de tradiciones orales que se van transmitiendo de generación en generación. Aquel que contemple el espejo de Salomón podrá contemplar también los 7 climas del universo. Es decir, que está hablando de algo que lo revela el futuro, pero también en una clave astronómica y posiblemente en una clave dimensional. Todo eso yo creo que es lo que le confiere esa sabiduría particular a la mesa de Salomón, no solo el poder crematístico, no solo el poder de reliquia, no solo el poder simbólico, sino también una especie de artilugio y de artefacto que es capaz de vislumbrar ni más ni menos que tu futuro, pero no solo tu futuro a nivel individual, sino también el futuro de la humanidad. De hecho, ya veis que también hay una especie de leyenda negra, dentro de las muchas leyendas que hay, que se dice que aquel que por fin encuentra la auténtica mesa de Salomón y no la copia, que ha pululado por distintas partes de España, pero aquel que encuentre el original de la mesa de Salomón será la señal inequívoca de que el fin del mundo está cerca. Entonces, hay una parte, como veis, profética, hay una parte oracular, hay una parte apocalíptica, y en el fondo siempre reflejado en que si eso era un espejo mágico, con todas las condiciones mágicas que le proporciona la divinidad, está claro que acceder a esa mesa es acceder a la sabiduría completa. Y acceder a la sabiduría completa no solo pueden acceder los iniciados, por lo tanto tiene que estar preservado por una serie de rituales, por una serie de maldiciones, y de ahí que siempre que se habla de la mesa de Salomón, o bien la mesa de Salomón acaba desapareciendo en distintos lugares, en distintas ubicaciones, o bien aquel que encuentra la Salomón acaba sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque la mesa de Salomón, también uno de los nombres que tiene es la mesa del destino. Lo mismo que pasa también con la lanza del destino, con las calaveras del destino, todos aquellos objetos de poder que tienen el destino. Es verdad que si tú no consigues ese objeto de poder, eso está codiciado, tienes el destino del mundo, pero si pierdes ese objeto de poder, pierdes también la vida. Está claro, lo que se da a Jesús en casa. O sea, yo puedo recomendar después de su speech, como diría mi pueblo, la mesa de Salomón la tiene Jesús en casa de guardada. Mario. La mesa de Salomón nace, lógicamente, ligada y vinculada directamente a un contexto judío. Pero también nos damos cuenta que, partiendo de la base de este objeto de poder, al final generó una fortísima vinculación con no solo los judíos, sino también con cristianos y, como ha comentado Jesús, con musulmanes.
De nuevo volvemos a tener un objeto o una cuestión que vincula a estas grandes religiones del desierto, judaísmo, cristianismo e islam. Pero quedándonos de nuevo en el ámbito judío, y tú además que has estado en Jerusalén, y no hace tampoco mucho tiempo, ¿qué visión se tiene en el ámbito judío del rey Salomón? Y en este caso, si, como nosotros estamos haciendo aquí, en el ámbito judío también se da tanta importancia, se habla, se piensa, se filosofa, se teoriza sobre su mesa. Bueno, pues yo he hablado con rabinos allí en Israel sobre el tema de la mesa de Salomón y sobre Salomón, y el rey David, evidentemente, que es mi rey favorito. Y bueno, pues sí, se habla mucho, es un nombre que representa toda esta sabiduría, pero también está vinculado a la Cábala. Y entonces la Cábala es muy importante en el mundo judío. De hecho, hay gente que no se atreve a leer, o sea, a estudiarla, porque es como un camino que no hay retorno. Entonces sí, se habla mucho, se respeta mucho, los judíos respetan mucho la Cábala porque el judaísmo es muy simbólico, todo es simbolismo. Y de las tres, yo siempre digo, las tres religiones abrámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, el judaísmo es el hermano mayor. Y claro, todo se basa en torno, o sea, el cristianismo no se puede entender sin el judaísmo y así el islam también. O sea, el rey Salomón está presente, como ha dicho Jesús Soleimán, en el islam también, es muy importante. Por lo tanto, sí se habla mucho, es muy respetado, pero y está vinculado con la Cábala, y la Cábala genera miedo y temor a mucha gente en el mundo judío. En pleno siglo XXI. Sí, porque yo lo que me he dado cuenta, por lo que conozco, que es muy poco del mundo judío, que es todo muy simbólico, ¿no? Entonces, si tú vas a Jerusalén, por ejemplo, y tú sientes algo allí, siempre hay una explicación de alguien que te dice esto se debe a tal, y es un símbolo de no sé qué. O sea, nada es espontáneo, siempre hay un plan, ¿no? Que por supuesto no está diseñado por ti, sino que viene dado por Hashem, como llaman ellos a Dios, ¿no? Porque no lo pueden pronunciar. Entonces, sí, es para el judaísmo, Salomón es wow. El rey David significa la identidad hoy, con la estrella de David y todo esto, porque el símbolo del judaísmo no es la estrella de David, es la verdad. Eso es una cosa que la gente no lo sabe. El tema de la estrella de David es muy posterior, del siglo XVII, me parece, en Praga, ¿no? Cuando empezaron a utilizar ese símbolo en las sinagogas con un acuerdo con el monarca desde aquella época. Pero es la verdad. O sea, aquí en Toledo, cuando vas a estas sinagogas tan antiguas, siempre está presente la menorá, ¿no? La estrella de David. Y la estrella de David, básicamente, es, que en hebreo es Magen David, es el escudo que tenía el rey David, supuestamente todo esto, con el que tenía estas propiedades, ¿no? Para vencer y para poder conquistar y todo esto. El rey David sería más lo político-militar y Salomón sería más el conocimiento y sabiduría. El rey David es el ungido por Dios, Salomón también, elegido por Dios para conquistar, para unificar, para pacificar. Es un rey guerrero. Pero también, como decía, con la dualidad de glorioso y vulnerable. Salomón es el que hereda un reino ya consolidado, lo expande, lo enriquece. De hecho, se dice que el rey Salomón tuvo 800 esposas, ¿no? O a los 700, no sé si logísticamente eso es viable, pero... Interesante lo de logísticamente. No va a sí. Pero hay una cosa que es muy interesante, que se menciona que tuvo una de sus esposas, no se dice el nombre, era la hija del faraón de Egipto. ¿Y eso qué significa? Que Egipto en ese tiempo, vosotros lo sabéis mejor que yo, era una potencia, era muy importante, ¿no? Entonces eso significa que Salomón diplomáticamente era reconocido, respetado, significa diplomáticamente no era cualquier rey. Entonces estaba esta mujer, ¿no? Que venía de Egipto, ¿no? Y ahí se dice que viene la decadencia de este hombre, esa dualidad también de Salomón, porque todas estas nuevas esposas pues traían sus creencias, ¿no? Y él pasó a ser más flexible, ¿no? Es decir, con la edad, decir, bueno, pues no pasa nada si tienen el templo de no sé qué y tal.
Y eso Se volvió más laxo. Claro, y eso lo aleja, ¿no?, un poco de la ley de Dios. Déjame un segundo. He leído que, como es una cuestión casi del ámbito médico, psicológico, psiquiátrico, que existe una especie de trastorno, de complejo de Salomón, en el cual se dice que quien lo padece, quien lo sufre, es una persona que, como Salomón, como el rey Salomón, era capaz muy bien de dirimir disputas entre distintas personas. Todos conocemos lo de las dos madres, el hijo, a quien pertenece, y Salomón dice cortarlo por la mitad y un cacho de cada, un trozo de cada hijo para cada madre, y una madre dice no, que no lo maten, que se lo lleve ella, pero que el niño viva. Entonces Salomón se da cuenta que el hijo le pertenece a la madre que ha dispuesto eso. Entonces, este trastorno vendría a decir de alguna manera pues, que Salomón sabía gestionar muy bien los problemas ajenos, pero en su vida personal era un auténtico desastre, parece ser, porque de alguna manera se desvió del camino correcto, teniendo, pues eso, no sé si eran 700 esposas y 700 concubinas, llevando una vida completamente disoluta, etcétera, etcétera. Pero el sentido de su conocimiento supera a la persona. Por eso decía que existe la dualidad, ¿no?, en el mundo judío con todos sus personajes, ¿no?, gloriosos pero vulnerables. Abraham también es elegido, ¿no?, pero duda. Pero, claro. Entonces David es elegido, es la persona que tiene que reinar en Israel, pero tiene un problema con Betsabé. Pero de esa unión sale Salomón. Bueno, es la profecía, ¿no? Dices, tú no construyes el templo, pero yo construiré tu casa. Jesús. Bueno, para nosotros, pero para los judíos no. Entonces, claro, porque hay un tema interesante, porque Jesús es el Mesías, y Mesías viene de la palabra hebrea Meshiach, que significa ungido. Entonces, lo que estaban esperando los judíos era un rey, guerrero conquistador, no una divinidad. Y ahí está la diferencia en por qué ellos todavía esperan a ese Mesías. A colación de lo que comentas de la unción y barriendo un poco para casa, evidentemente, en el contexto del reino visigodo de Toledo existía la unción real. Los reyes eran ungidos. O sea, conocemos que el rey Bamba, que sonará mucho de los presentes, a través de la crónica de San Julián de Toledo, es ungido en la Basílica Palatina de los santos apóstoles Pedro y Pablo por el arzobispo Quirico, básicamente siguiendo los preceptos del Antiguo Testamento y a David y a Salomón. O sea, hacer que de alguna manera el rey godo fuese un paladín de Dios en la tierra, fuese una figura completamente sacralizada. Y si me permitís, es que la crónica dice algo muy, muy interesante y que por supuesto está revestido de una simbología profunda, ¿no? Que cuando el rey puesto de rodillas, el arzobispo evidentemente de pie, coge el oro líquido, el aceite sagrado, lógicamente se moja el dedo, si me permite Jesús, con tu permiso, le hace el símbolo de la cruz, y según dice la crónica, justo al hacer el símbolo de la cruz, de repente, de la frente del rey Bamba, emerge una especie como de neblina, como de vapor de agua, y entre esa niebla, ese vapor de agua, la silueta, la figura de una abeja. La abeja, en el contexto de la simbología monárquica, es símbolo de prosperidad, símbolo de bonanza. Evidentemente, toda esta cuestión simbólica o potencial, como tú indicabas, Mario, no puede ser casual. Pero, volviendo específicamente a la mesa de Salomón, para que Jesús nos cuente alguna cosita más, y ahora ya sí, abrir lógicamente la mesa a que todos los comensales se puedan sumar. Tú, Jesús, sabes mucho del objeto de poder, pero en el caso específico de la mesa del rey Salomón, ¿por qué crees que sigue generando tanta fascinación? ¿Por qué crees que todavía, en pleno siglo XXI, además ahora que parece que está saliendo el sol, estamos en el mes de mayo, nos juntamos aquí unas decenas de personas para charlar, para hablar de la mesa del rey Salomón, y nos podría discutir de lo que sí es, de lo que no es, si son varias mesas, de lo mágico y simbólico que es la figura del propio rey Salomón? ¿Por qué crees que sigue teniendo todavía, en pleno siglo XXI, este siglo tan posmoderno de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tanta fuerza? Bueno, así como lo hemos hablado, un detalle muy significativo que creo que todos los que están aquí presentes lo han percibido. El momento que me ha surgido
Ha salido el sol y para cantar los pájaros. Es verdad. Con lo cual, me siento bendecido en este momento tan importante, tan sagrado y tan histórico. Los pájaros lo confirman totalmente, porque es el lenguaje de los pájaros. Ay, si San Francisco de Asís pudiera hablar lo que nos pone la gente. Por cierto, este año se cumplen los 800 años de su muerte, de San Francisco de Asís. Santo varón sabio. Bueno, ¿por qué nos fascina tanto la figura de Salomón? Porque todo lo que tenga añadido el nombre de Salomón genera fascinación, genera un sentimiento de magia y genera, como no, beneficios. Por eso a muchos objetos se le pone Salomón. Al final Salomón es como una especie de franquicia, si os dais cuenta. No, perdón, no me esperaba que en el día de hoy se fuese a decir en esta conferencia mesa redonda Salomón es una especie de franquicia. Y me explico que siempre Starbucks, McDonald's, compañía. Tú por Salomón a lo que quieras y se va a vender más. Negocio. Porque está asociado a la sabiduría. Sí, eso es cierto. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el nombre de Salomón, por supuesto, pues el hombre se ha tenido que revolver en su tumba varias veces, porque también como me atribuyen a mí estas cosas. Y te pongo ejemplos. ¿Cuántas veces has oído hablar del sello de Salomón? Hemos oído hablar del anillo de Salomón. Es con esa famosa frase, ¿no? Todo un relato diciendo, esto también pasará, acordaros de esta frase, esto también pasará tanto en los buenos como en los malos momentos. Eso es lo que aparece inscrito en el sello de Salomón. Pero es que habéis oído del nudo de Salomón, que también aparece incluso en los mosaicos romanos, en las villas y en los domos. Se habla también de la mesa de Salomón, que estamos hablando, de los libros que se atribuyen a Salomón, que estaríamos hablando de los libros, los famosos libros de magia, de hechicería, que se dieron sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento también, ¿no? Desde las clavículas de Salomón hasta la llave menor de Salomón, el Legetón. Es decir, todo lo que tenga que ver con Salomón, que evidentemente no lo escribió, es un poco por donde voy, que es una franquicia. Que tú le colocas a Salomón y adelante, porque vas a vender mucho más, y dices que se ha atribuido ni más ni menos que a Salomón. Pero claro, no es solo eso. O sea, la fascinación viene desde siglos anteriores. Cuando Felipe II le da por construir el Escorial, ¿cierto? Aquí donde estamos, se llama el Escorial visigodo, Santa María de Belley, para que veáis un poco la importancia, ¿no?, que tiene el Escorial. Cuando Felipe II construye el Escorial, que lo puede construir en cualquier parte de España, porque tenía el poder omnímodo, no solo de España, sino de casi medio mundo, lo construye en un lugar determinado, y lo construye con unas medidas determinadas. Las medidas determinadas es, ni más ni menos, que hacer una especie de representación del templo de Salomón, no a nivel arquitectónico, evidentemente, pero sí por todo lo que simbolizaba el templo de Salomón. Lo que simboliza el templo de Salomón, que está hecho con unas medidas muy precisas. Recordad que esas medidas están hechas o dirigidas directamente por Yahvé, es decir, por la divinidad, por Dios. Y no solo el Arca de la Alianza, no solo la mesa de Salomón o la mesa de Moisés, sino también el templo de Salomón. Y lo que quiere hacer Felipe II es ser una especie de Salomón del siglo XVI. Entonces quiere construir un templo que a la vez sea biblioteca, que a la vez sea panteón, que a la vez sea un palacio y que a la vez sea un templo de sabiduría. Entonces, todo lo que tenga que ver con Salomón es algo que se ha ido recogiendo dentro de ese inconsciente colectivo y, por supuesto, dentro del pensamiento mágico. Y por eso seguiremos hablando de Salomón no solo ahora, sino dentro de un siglo, dentro de los siglos, porque seguiremos estando aquí presentes con nuestras diversas reencarnaciones. Y porque Salomón siempre genera esa fascinación asociada a la sabiduría, asociada a los distintos elementos que siempre estamos viendo, ¿no?, por distintos lugares, donde Salomón es como el atributo que nos indica de que él era un hombre sabio, un rey sabio, a pesar de todas sus debilidades humanas y carnales, como acabamos de decir, porque tener 700 concubinas y tenerlas agradecidas a todas ellas es complicado. Logísticamente has dicho. Logísticamente, pero bueno, algún tipo de diágrama natural tendría que tener la cabeza. Y por otra parte, también Salomón se le entronca directamente también con estos objetos de poder. Recordaros, hay todo un pasaje, siempre hablamos de la Biblia, en los libros sagrados, habla también de la Torá, pero el Quebra de Gas, por ejemplo, que es el libro sagrado de los etíopes, el libro donde se recoge precisamente toda esa genealogía, se habla de que su dinastía, su linaje, surge con Menelik, y Menelik es el hijo de Salomón con la reina de Saba, que también es una historia fascinante y se recoge con todo tipo de detalles. Siempre asociado no a la mesa de Salomón, pero sí al Arca de la Alianza, ¿no? Y el Arca de la Alianza,
como esa maquinaria que incluso les permitía trasladarse de Jerusalén a Etiopía pues, en un tiempo récord, prácticamente en unas pocas horas, lo cual es impensable, salvo que consideremos que el Arca de la Alianza tenía unos poderes sobrenaturales. Y eso es hermoso, eso entiendes un poco lo que digo, por qué es una franquicia, por qué nos sigue fascinando. Porque todo lo que tenga que ver con la mesa de Salomón o con Salomón en general, saber que hay como una especie de clave descifrada. ¿Por qué? Porque si él tenía ese conocimiento divino, que además se le asocia también con los templos, con los tronos de Salomón, es decir, en distintas montañas, por ejemplo, en este mes, había tronos que llamaban de Salomón, porque también se le atribuye dentro de las leyendas ese poder con los gigas, es decir, con los espíritus, le atribuyen tener una especie como de máquina voladora que le permita trasladarse a unos sitios y a otros a una rapidez inusitada. Entonces sería también un poco el antecedente de los platillos volantes, tenía el poder de... Si encima tenía un espejo de Salomón que podía ver el pasado, el presente y el futuro, y tenía una máquina que le trasladaba a los distintos lugares, imagínate. Bueno, pues hay distintas localidades con restos arqueológicos, hay una que está en Afganistán, hay otra que es Irán, que lo llamaban tronos de Salomón, los lugares donde Salomón podía ir en momentos determinados para controlar también su reino. Bueno, pues todo eso hace que Salomón, pues diga, bueno, tenía un poder, pero no solo tenía un poder, sino tenía un conocimiento, y ese conocimiento quedó cifrado en distintas partes, tanto a nivel arqueológico como a nivel de objetos. La mesa Salomón, a día de hoy, si no, se lo pregunten a Paris Lavagadán, sabéis que Paris Lavagadán es uno de los que más ha popularizado la mesa de Salomón. Tiene varios libros, sobre todo el enigma de la mesa de Salomón, pero luego en novelas como Guadalquivir también incide sobre eso, y luego escribe un libro con Álvaro Rendón que habla de la mesa de Salomón descifrada, es decir, que lo que intenta es, porque él cree que una reproducción de la mesa de Salomón es la lápida templaria. La lápida templaria habéis ido a Arjona, a esta localidad de Jaén, cuando entras en el ayuntamiento, cuando entras en este patio de columna, justo en la escalera que da acceso al piso superior, ahí está colocada la lápida templaria, la lápida que se supone que era la reproducción de la mesa de Salomón, que se encontró en el año 1921 en un lugar llamado Mantizón. Bueno, pues Eslavagada considera que esta especie de sequinat, de presencia divina, que está representada en figuras geométricas, es lo que hay que descifrar a nivel cabalístico, porque si no sabes cábala, es imposible descifrar el nombre secreto de Dios. Entonces él se encarga de descifrarlo a través de un cabalista que es Álvaro Rendón y escribe un libro expresamente para decir qué es lo que realmente podría esa mesa de Salomón, en esa lápida templaria. ¿Por qué lo llama la lápida templaria? Porque considera que los templarios también estuvieron involucrados en el desciframiento de ese nombre. A ver, no por casualidad, estamos en Santa María de Bélgica. A unos 9 kilómetros de aquí está el castillo de Montalbán. El castillo de Montalbán era una bailía templaria. Y los templarios, también, otra especie de franquicia, tú le pones templario a cualquier cosa y automáticamente dices, oye, esto ya me interesa. Seguro que los templarios tienen muchos secretos y seguro que conocían no solo las vías marítimas para ir a América, sino también dónde estaban las distintas reliquias que fueron atesoradas. Bueno, pues, Bélgica, Montalbán, templario, Salomón, todo esto. Y lo que hace es una especie de cambio de cultivo para indicar que efectivamente este lugar donde estamos, para algunos investigadores, que ya sé que tú no lo crees, yo tampoco, pero para algunos investigadores tolerantes, como Jackie Cardoman, consideran que aquí estuvo la mesa Salomón y que aquí hay un pasadizo que conduce directamente hasta el castillo de Montalbán y que posiblemente en este tipo de pasadizos, a lo mejor en algún lugar determinado todavía se encuentre, si no la mesa Salomón, alguna de las reproducciones de la mesa de Salomón, que es lo mismo que dicen en Jaén, que sería la pista jienense, es la que lleva a ciertas conclusiones a Juan Eslavagada y lo ubicaría directamente en Arjona y con la cripta del barón de Velasco. Y la cripta del barón de Velasco decía que tenía reproducciones de esta mesa de Salomón con la sequidad y con las reproducciones geométricas y que crearon una sociedad secreta para preservar el secreto. Y esa sociedad secreta se llamaba como los 12 apóstoles. ¿Cómo era aquello de no te pido que me lo mejores, pero al menos es igual a menor? Bueno, Elena, marketing aquí nos falta. Salomón, visigodos, templarios, Santa María de Bélgica se vende solo. Me ha gustado mucho también esa vinculación simbólica Salomón, Felipe II, porque creo que también la podemos encontrar entre Carlos V y el rey David. O sea, no necesariamente no es interesante, ¿no? Padre e hijo, Salomón David, Carlos V, Felipe II. Pero bien,
Hemos estado nosotros prácticamente una horita hablando. Lo que vamos a hacer ahora es abrir la mesa, como comentábamos, para que cualquier duda, pregunta, consulta, charla, debate, confesión, si alguien tiene la mesa guardada en casa o una pata como Darío, ha llegado su momento. Si no, evidentemente, como veis, Mario, Jesús, Mario tienen cuerda para el rato. Así que bueno, es vuestro momento y cualquier duda, pregunta, estamos abiertos a ello. Venga, adelante, ¿quién se lanza? Sin miedo. Me gustaría saber qué época exactamente fue cuando surgió el rey Salomón. Si hay alguna fuente, aparte de la Biblia, de los puentes del reino de Salomón y de Marco también. ¿Qué reino existía aparte de Egipto? El contexto histórico de Salomón, ¿qué te refieres? ¿Qué época? ¿Qué años? ¿Se puede establecer qué años? Bueno, el rey Salomón, se dice que es del siglo X antes de Cristo, más o menos. ¿Pero qué antes de Cristo? ¿Cuándo? Antes de Cristo, del siglo X. Décimo. Del siglo X, siglo X antes de Cristo. Se sitúa ahí lo que sería el reino, la figura del rey Salomón. Y Egipto, claro, Egipto era básicamente la gran potencia. También Babilonia, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que Egipto, por eso que mencionaba que tuvo esa mujer, esa esposa, que se dice que era la hija de Faraón, eso significaba que este hombre tenía prestigio, ¿no? Para que la hija del Faraón se casara con este señor. Por lo tanto, porque lo que hace Salomón es básicamente hereda un reino consolidado y le da prosperidad, riqueza, sabiduría. Es por ello que a lo mejor, por eso se dice que tuvo esa... Porque en el siglo XIX no existían los indígenas, desaparecieron todos los pueblos del mundo. Claro, por eso que esa mujer cobra es tan relevante, pero no se mencionan muchas, o sea, se mencionan los números, como decía Jesús, algunas y tal, pero a esas se... Después de al margen de la Biblia no hay escritas ni... No, hay crónicas, ¿no? Sobre, pero, o sea, de la época no... Es todo posterior. Es todo posterior. Es todo posterior. Es todo posterior. De hecho, los grimorios son todos posteriores. Casi todo lo es posterior, está en medio. Todo. Es lo que decía Jesús, que es una franquicia muy buena, porque como es con el Cantar de los Cantares, que es este texto que, como sabéis, tradujo del hebreo a romance Ferrer de León, que le dijo de judíos conversos por parte de padre y por parte de madre, y que le valió una temporada en Valladolid en la cárcel, pues esto se atribuye al rey Salomón, pero seguramente no era el rey Salomón. Y se atribuye a una de sus mujeres, porque es un texto más o menos erótico, sensual y tal. Pero también es como la franquicia. Yo creo que los definimos. Sí, yo creo que se va a quedar, yo creo como... ¿Os ha gustado? Sí. Tienes que crear la franquicia ya. Qué bueno. No, estamos viendo que a cualquier que tiene razón, cualquier cosa que lleva de Salomón o salomónico, le da prestigio, le da saber, le da conocimiento, sea lo que sea. Es muy interesante. Se le atribuye a él, dice, bueno, pues esto te atribuye. Claro. Te pones las espaldas atribuyendo a... Creo que Salomón se tiene que revolver en su tumba diciendo, vale, otra vez Salomón. Pero bueno, se abusa demasiado de su nombre. Bueno, yo sobre eso, también todo lo que ha mencionado que había antes de todas reliquias que almacenaba el templo que construyó Salomón, el pueblo hebreo, lo único que tenía era el arca de la alianza, más o menos. Porque las tablas de la ley también me imagino que formarían parte de ese patrimonio que llevó en una tienda de campaña andando por el desierto. Entonces, ¿qué importancia puede tener la raíz que es Salomón? Porque es cuando únicamente hay un sitio ya concreto donde se puede hacer ritos, donde se pueden hacer cosas, donde se puede evolucionar todo el misterio que envergaba un pueblo que unos seguían y otros no, porque tenemos también connotaciones de que la gente hacia los cerros, hacia tal, o sea, dentro del mismo pueblo hebreo había presidentes, ¿no? Que, hablar un poquito de eso que es muy interesante. Es muy interesante porque a día de hoy en Israel, en Jerusalén, hay una institución que se llama la institución del templo, más o menos así, que es una institución financiada por el gobierno que tiene todo preparado para el tercer templo.
¿vale? Entonces, la menorá de oro, pues una mesa y tal, lo que sea, ¿no? Porque todo se puede reconstruir excepto el arca. Todo se puede volver a hacer, todo, el templo, la menorá original, todo excepto la alianza, el arca de la alianza, porque ahí está la palabra, pues ahí está la ley de Dios, ¿no? La arca de la alianza, que es la que nos ha encontrado también, y que también es un objeto de mucho poder, ¿no? Según Graham Hancock, dice que está en Etiopía, en Aksum y en la iglesia de Santa María de Sion, justo ahí. Además hay un monje ortodoxo, cristiano ortodoxo, que es el que custodia el arca de la alianza. No la puede ver nadie, ni siquiera, antes era el rey, ahora pues el presidente de la república, no la puede ver. Pero no la puede ver no para que la profanes o la pueda saquear, ¿no? Sino precisamente no se puede ver el arca de la alianza siempre según la que se Graham Hancock y otros. Hay un libro que recomiendo que se llama Símbolo y Señal, que hace todo un recorrido de fue a parar el arca de la alianza, y dice, porque no por casualidad hay una comunidad judía muy importante allí en Etiopía, y además hay una fiesta que va a dedicar, que es en enero, donde sacan como una especie de reproducción del arca de la alianza. El arca de la alianza, la original, según ellos, la tienen, y ya digo, no la puedes ver no para proteger el arca, sino para protegerte a ti del arca, porque el arca todavía seguiría emitiendo un tipo de radiación que si no tienes la precaución debida, acordaros que dentro del Antiguo Testamento los únicos que podían manipular el arca de la alianza eran de una tribu determinada, la de clan de Leví, y tenían que utilizar además un pectoral, que era el Leví Tumí. Es decir, ese pectoral no era porque eran los bonitos y decoraban más a la fotografía, sino sencillamente era una protección contra la radiación que emanaba el arca de la alianza. Y ahí, en Santa María de Sion, en Aksum, que por cierto hay unos monolitos increíbles, que por cierto también muchas de las iglesias como la Biblia están asociadas a los templarios, bueno, pues ahí están ya ubicadas. Pero bueno, es una de las ubicaciones, como no te la dejan ver, pues es imposible, ni siquiera Graham Hancock, ni siquiera, en fin, con todos los reyes, los emperadores y por supuesto ahora los presidentes de la República, de que te impiden llegar a verlo porque no consideran, ya te digo, que sea oportuno ver el original para preservar ni más ni menos que tu propia salud. Lo curioso de todo esto es que cada uno de estos objetos de poder siempre ha sido buscado por distintas sociedades secretas. Y posiblemente de las últimas de las que tenemos constancia, objetos de poder en general, estoy hablando pues incluso también de la marca de Longinos y de siempre muchas asociadas, como veis, al mundo judío cristiano. Fue ni más o menos que la Anenerbe, que era la sociedad para la cultura ancestral de la raza aria, que era lo que llamaban los nazis. Entonces los nazis estaban tan obsesionados, sobre todo Hitler, no Hitler, sino Hitler, estaban tan obsesionados con los objetos de poder porque se daban cuenta que para asentar el Tercer Reich no solo se puede asentar desde un punto de vista militar político, ¿no? Tú puedes dominar a todos los pueblos, invadirlos y poner mano militar en tu concepto, ¿no? de la historia, sino que tiene también que estar sustentado en elementos sagrados. Y ellos pensaban que los elementos sagrados proceden evidentemente del mundo judío-cristiano y por eso buscaron tanto el Santo Grial como el Arca de la Alianza, como la lanza de Longinos, que es la que consiguieron, la lanza de Longinos, que no es la lanza de Longinos, hay 4 distribuidas por todo el mundo. Y también, como no, la mesa Salomón. Y los lugares donde fueron a buscar a los agentes de la Anenerbe era dentro de España. Había dos principalmente, uno era Montserrat, pensando que Monsalvat, dentro de las crónicas artúricas, hacía referencia a Montserrat, y la otra fue Toledo. Y en Toledo se sabe que estuvieron muy interesados en buscar ese tipo de reliquias, o por lo menos pistas visigoras que les condujeran a la mesa de Salomón o a uno de los elementos sagrados, estos objetos de poder que heredaban. No lo llegaron a encontrar, no lo consiguieron, pero que alguien tan potente a nivel militar como era la Anenerbe, ¿no? Que era el sustrato un poco ideológico y simbólico del Tercer Reich, interesaba muchísimo esto. Ellos se daban cuenta de que sin tener ese apoyo espiritual, el poder militar no te iba a proporcionar demasiada longevidad. Efectivamente, al final el Tercer Reich acabó, no por casualidad, justo el día que Hitler se pega un tiro en el búnker de Berlín, justo en ese momento el ejército norteamericano entra en Nuremberg y encuentra la lanza del destino. Y una vez más esa maldición que os decía, aquel que pierde la lanza del destino pierde también su propia vida y por supuesto el destino que él pensaba que había resuelto. Hay
una cosa interesante también que has dicho, Levi, porque resulta que si se construye el tercer templo de Jerusalén, ¿vale? Pues solamente hay algunas familias que pueden servir dentro del templo. Entre ellos está la familia Levi y la familia Cohen, que de hecho son sefardíes. Son los únicos que pueden pues servir el templo, que son las familias autorizadas. Entonces, para el mundo judío, las personas que se apellidan Cohen o Levi tienen además, es como una dinastía, son elegidos. Sí, porque el mundo sefardí sigue muy vivo todavía en Tierra Santa. Sí, es muy importante, es muy, muy importante. Pero Mario, hay una pregunta. ¿Tú crees que se va a construir el tercer templo de Salomón? Bueno, eso es una pregunta que yo hice allí y yo creo que no, porque, bueno, me lo han dicho ellos tampoco que no, porque sería inviable hoy en día, habría que volver a los sacrificios directamente y básicamente es por eso, porque hoy vivimos en lo que es el judaísmo rabínico, ¿no? Que se acaba con el judaísmo templario, ¿no? Y es muy difícil, yo lo veo casi imposible aquí, porque las comunidades judías se detestan entre ellas, bueno, como todas las sociedades normales. Y hay muchos judíos reformistas, judíos ortodoxos, y es el día y la noche. Yo, cuando estuve ahora, hace poco en Israel, yo le decía a un amigo ortodoxo, yo no veo a los chicos de Tel Aviv yendo a sacrificar nada a un tercer templo. Entonces, decía, sí, evidentemente no. Pero el instituto del templo está ahí, y lo tiene todo preparado. O sea, si el templo se construye, lo tiene todo preparado, todo. Pero hay otra razón de peso de por qué no se va a construir el tercer templo de Salomón. Yo pienso que hay una cosa muy clara en la Sagrada Escritura cuando dice: me vais a destruir a mí, yo en 3 días me voy a edificar. Sí, pero es que trasladar el templo, el sentido del templo material a espiritual. Sí, porque también hay una cosa, el templo de Jerusalén, el templo está en lo que es la explanada de las mezquitas, que en realidad no es la explanada de las mezquitas, es la explanada del templo, que es donde estaba antes, y eso ahora está custodiado por los musulmanes. Es lo que os iba a decir, es decir, que ahora mismo de hecho hay muchos grupos dentro del judaísmo más ortodoxos, más radicales, más fanáticos, claro que los hay. El judaísmo no es un bloque monolítico como tal, pero hay un grupo, un movimiento, casi un grupo sectario, que propugnan construir cuanto antes el tercer templo de Salomón. Construir el tercer templo de Salomón implica directamente el Armagedón. ¿Por qué? Porque hay que destruir la cúpula de la roca, que es donde estaba el templo, el segundo templo de Salomón, que es la explanada de las mezquitas. Lo único que queda, como bien sabéis, es el muro de las lamentaciones. Pero para construir el tercer templo, en el lugar donde estaba el primero y el segundo templo de Salomón, hay que destruir ni más ni menos uno de los símbolos sagrados y el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Si eso lo haces, automáticamente la guerra se va a producir y ellos lo que, de alguna forma, este grupo sectario, fanático, lo que buscan es eso. Ellos están convencidos, este grupo judío, de que ellos, al ser el pueblo elegido de Yahvé, fíjate que siempre hablo de Yahvé y no de Dios, porque Yahvé para mí es una cosa distinta de Dios como lo entendemos, como algo mucho más grande. Ellos consideran que es el pueblo elegido de Yahvé. Y por lo tanto, si han sido preservados a pesar de todas las intentonas para eliminarles de la faz de la tierra, ya ha habido muchas, es decir, ha habido imperios, sociedades, civilizaciones mucho más potentes que han desaparecido, por ejemplo la Persia. Y sin embargo, el pueblo judío, que en teoría tenía esas características para preservarse en el tiempo, se mantiene. Ellos consideran que es el pueblo elegido de Dios y que a pesar de todo, incluso a pesar del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ellos están ahí por algo. Y consideran, esa concepción apocalíptica que tiene este grupo sectario y fanático del mundo judío, consideran que están ahí porque ellos son los que van a provocar el fin del mundo. Para provocar el fin del mundo, para que llegue el Armagedón, es decir, para que llegue la parusía, que llegue por fin el Mesías, para eso tienen que crear el elemento, el casus belli necesario. Y el casus belli es, queremos crear el tercer templo de Salomón, porque lo dicen las Escrituras y lo dice nuestro Dios y lo dice Yahvé. Y para eso tienen que dinamitar la cúpula de la roca y evidentemente que los musulmanes le dicen, como eso no va a ser posible, ellos están totalmente convencidos que ese será su destino sagrado, su destino apocalíptico y que en el fondo el Armagedón se producirá en el momento que se den una serie de circunstancias geopolíticas, pero casi también astronómicas, donde todo esto se va a acabar. Es decir, que su idea es una idea peligrosa desde mi punto de vista. Su idea es que Yahvé les ha preservado de todos los intentos de erradicarles de la faz de la tierra, porque ellos
es el detonante para que este mundo creado por Dios sea también destruido por Dios. Pero alguien tiene que apretar el botón rojo no es el que va a apretar Trump, el que va a apretar Putin, sino precisamente lo pueden apretar ellos si se les deja. Eso es lo peligroso y por eso, desde mi punto de vista, nunca se va a construir el tercer templo. Y si algún día se construye el tercer templo, lo veremos desde la Jerusalén de otra dimensión. Si os fijáis, damas y caballeros, todo lo que genera Salomón, o sea, la mesa de Salomón, todo lo que genera también en el que hemos empezado hablando del origen de los godos, de la evolución histórica de los godos, del reino visigodo de Tolosa, del reino visigodo de Toledo, previamente el saqueo de Roma, etcétera, de lo que es Santa María de Melque, lo que es este complejo monástico, la figura de Salomón, el ámbito judío, lo puede ser o no puede ser la mesa de Salomón, la cuestión judía, la cuestión cristiana, la cuestión musulmana, hemos hablado de las cuestiones de geopolítica, nos hemos ido a la Alemania de los años 30, que gracias a Dios no encontraron nada de lo que estaban buscando en su inmensa locura. Hay películas que nos dicen lo peligroso que es el Arca de Alianza, Indiana Jones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, de algo entre comillas pequeño, concreto, limitado, todo lo que se llega a generar alrededor. Por eso lo que decías de nuevo, volviendo al concepto de franquicia, y por eso todo lo que tiene que ver con Salomón sigue generando tanta atracción a nivel de conocimiento histórico, a nivel de divulgación, a nivel de novelas, a nivel de películas, a nivel de podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, venga, damas y caballeros, seguimos. Aprovechad que estáis acostumbrados a escuchar a Jesús en los podcasts o a Mario hablar en los vídeos, por allí y por aquí. Pues venga, luego te pasamos. Cuenta. Quería que comentaseis un poquito, simplemente por encima, un poco también, que me habían aparecido también unas palabras un poco claves, como es estas organizaciones secretas y esas herméticas esotéricas, simplemente cosas como la masonería y todo este tipo de cositas. ¿Qué vínculo puede haber con ese Salomón como Dios arquitecto o con todos los rituales y toda... Al lado esotérico de Salomón, dentro de lo que serían las organizaciones un poco más. Sí, esas organizaciones, digo la masonería, por decir, dentro de las muchas masonerías, muchas logias, cada una con sus matices, es decir, se tiene presente Salomón es alguien ahí, ¿no? El concepto Salomón, tanto como su sabiduría como su Dios arquitecto, incluso en el oficio, ¿no? Esas medidas y esas... Ojo lo que nos gusta, lo esotérico, lo heterodoxo, lo secreto, lo oculto, etcétera, etcétera. María, ¿sí quieres comentar? Creo que Jesús lo puede comentar. Bueno, a ver, te has metido a ti en el embrollo. muchas gracias, Mario. A ver, yo creo que ya hemos tocado distintas aristas y distintos puntos de vista cómo Salomón, en fin, se le puede ramificar en distintos aspectos. No, hemos tocado un tema con la parte arquitectónica. Hemos dicho que construye el templo de Salomón, construye con unas medidas determinadas, igual que pasa con el Arca de la Alianza, igual que pasa con el Arca de Noé. El Arca de Noé se construye con unas medidas determinadas. Pero fijaros quién da las instrucciones. No las da un ser humano, las da un ser espiritual, un ser divino, alguien que está muy por encima de nosotros en cuanto a conocimiento. Por lo tanto, si das esas medidas es porque sabe que tiene que ver, como no, con eso que se llama la proporción áurea o el número de Venus. Está claro que el número phi, el 1,618, está presente en todo este tipo de cosas. Que luego es algo que se arrogan distintos arquitectos, sobre todo en el Renacimiento, porque lo que se busca en el Renacimiento es volver otra vez a las medidas clásicas del mundo greco-romano, ¿no? Y sabe que se construían precisamente con una precisión determinada. Hoy se sabe, eso pasa con esta ermita, con esta iglesia de Santa María de Melque, tiene una ubicación determinada para que el sol, cuando entra en determinadas épocas del año, por ejemplo los solsticios, los equinoccios, incida sobre un determinado lugar que normalmente es un lugar sagrado, porque hay una divinidad, una estatua pagana, o bien dentro del mundo que está dentro, porque hay una virgen o un santo determinado, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, que es lo que se llama ahora la arqueoastronomía, nos está dando una información adicional importante. Pero es que eso no viene de las iglesias románicas, porque ya sabemos, ¿no?, que hay muchas iglesias románicas, incluso góticas, que tienen esa orientación y que la habitación es además una orientación canónica, tiene que también ver con elementos espirituales, el ábside tiene que estar hacia el este y tienes que entrar por el oeste, porque en el este es donde precisamente está la luz, donde está la entidad más soberana y más sagrada. Pero todo eso viene precisamente, una vez más, de Salomón, del templo de Salomón. Hay cantidad de gente
A ver, siempre que pues, estamos hablando del mundo judeocristiano, pero si nos fuéramos también al mundo budista, al mundo hinduista, los templos que se construyen, que tienen una forma de montaña, tienen que ver con la montaña asociada con la montaña Kailash o bien con la montaña del Monte Olimpo, es decir, la montaña donde viven los dioses. Todos los templos lo que se busca es la conexión con la divinidad. Por eso los templos sagrados, sea de la religión que sea, son así múltiples. Es decir, conectan la tierra con el cielo, conectan lo humano con lo divino, conectan el mundo material con el inmaterial, conectan el mundo visible con el invisible. Eso es lo que busca el templo de Salomón. Y eso es lo que distintos emperadores, hemos hablado de Felipe II, pero también podríamos hablar de Rodolfo II de Praga y de tantos y tantos, lo que buscaban en su templo es crear un revelo del templo de Salomón, por las medidas, por las estructuras, por la proporción áurea, pero también por receptáculo de la sabiduría. Y por eso estos emperadores, estos reyes, estos faraones, o lo que fuera, se rodeaban de los sabios, se rodeaban de geomantes, se rodeaban de alquimistas, se rodeaban de magos, se rodeaban de chamanes, es decir, se rodeaban de la gente que tenía el conocimiento, no solo ortodoxo, sino también heterodoxo. No solo querían gente que supiera de matemáticas y geometría, sino querían gente que te conectara directamente con la divinidad, con lo esotérico, con lo mágico. Salomón lo hizo, pero más asociados, siempre dicen, con los giras, con este tipo de espíritus protectores del desierto, que les tenías que tener agraciados porque si no te podían perjudicar, evidentemente, que es lo que pasa con las entidades demoníacas, pero también con los mejores arquitectos. Acordaros que es Hiram, ese arquitecto, el que le crea el templo de Salomón en función de esas medidas sagradas. Y todo eso es lo que intentan reproducir los distintos emperadores o reyes en sus templos, porque son templos asociados a lo sagrado. Por eso son las ismuni. Las catedrales, tanto románicas como góticas, la catedral de Toledo, lo que busca es exactamente lo mismo que el templo de Salomón. Es un receptáculo, más bien una herramienta de transmutación de energía. Tú entras ahí precisamente para ser mejor persona. ¿Por qué para ser mejor persona? Porque entras en contacto con la divinidad. Por lo tanto, para tener en contacto con la divinidad no entra cualquier profano. Es un rito iniciático. Tienes que hacer una serie de ritos, tienes que hacer una serie de ofrendas, hacer una serie de sacrificios. En el fondo son los mitos elusivos, son los mitos ópticos. Es decir, es el renacer como hombre nuevo, como mujer nueva, una vez que te has dado cuenta de que el conocimiento humano no solo se cifra en lo material, sino también en otro tipo de energías invisibles. Bueno, pues el templo de Salomón reivindica todo eso. Y la arquitectura, evidentemente, la arquitectura sagrada reivindica todo eso. Cualquier templo sagrado que veamos, desde una pagoda hasta una catedral o hasta una sinagoga, está siempre intentando representar un centro espiritual donde te conecta, ya tengo lo humano con lo sobrehumano, lo natural con lo sobrenatural. En definitiva, lo que intenta representar siempre es el templo de Salomón. Jesús, tu casa es un remedio del templo de Salomón, evidentemente, a este punto. Sí, porque como tengo la mesa de Salomón... Evidentemente. No, es muy interesante lo que ha contado Jesús porque, en verdad, cualquier templo sagrado, en este caso yo lo digo como católico, estando aquí en esta iglesia, intenta vincular con la divinidad el plano horizontal con el plano vertical. Nosotros somos el plano horizontal y la conexión es el plano vertical, evidentemente. Yo siempre, igual lo digo, y en este caso estando en Santa María de Melque más, si tú entras aquí en Melque, paseas por Melque y no sientes algo especial, hay que ir a terapia. Hay que hacérselo mirar por lo especial, espectacular y simbólico que es Santa María de Melque. Pero bien, yo creo por aquí. Una pequeña pregunta que me desvíe respecto al Escorial. ¿Qué era eso de que querían tapar la puerta del infierno? Que vas abriendo puertas, Jesús, vas abriendo puertas al final. Sí, pero lo que hace es cerrar puertas. A ver, había una tradición que se llama la boca del infierno, que por cierto se da en otros lugares también determinados, ¿no? Hay distintas entradas al infierno y que muchas están relacionadas con volcanes, que se entendía muy bien, como los volcanes que de vez en cuando entraban en erupción, se pensaban que eran como caminantes directamente a la verga, ¿no? El infierno. Bueno, pues del Escorial se contaba algo parecido que había en la boca del infierno. Entonces, cuando Felipe II decide construir el Escorial justo en ese lugar, es porque, estas ya son leyendas, evidentemente, dice porque allá había una de las entradas, una de las salidas de los demonios, la boca del infierno, y una forma de recordarla es construir un templo, ¿no? Construir ni más ni menos que algo sacralizado que da apoyo en ese lugar. Tiene mucho que ver también con los civil, con las 7 torres del diablo, que están colocadas en distintas partes del Oriente Medio, y se colocaban como templos a modo talismánico para tapar esa abertura. A ver, la base de todo esto es porque Felipe II era muy supersticioso, porque tenía miedo a los perros negros, por eso, en fin,
tiene multitud de elementos que se le asocian a ese conocimiento secreto y oculto. Y uno de esos conocimientos es que la boca del infierno estaba justo en las entrañas donde él hace construir el monasterio del Escorial. La realidad es que allá había una especie de ferrería o de herrería, es decir, que eso, evidentemente, pues por la noche se veían como llamaradas, donde salía fuego, y la mentalidad popular, que ya sabes que es muy dada, precisamente a la fantasía y a crear niveles de oro por cualquier esquina, pues se creó esa leyenda de que ahí estaba la boca del infierno. Yo no creo que en ese momento se creyera que ahí estaba la boca del infierno para nada, pero sí la tradición popular hizo que creciera este rumor. Claro, el que esté construido al lado del monte Abatos, que era un monte sagrado también para las culturas romanas y que también ahí se hacía tipo de sacrificio, el que luego incluso el Valle de los Caídos se construya en el otro lado del monte Abatos, concretamente siguiendo una línea que conecta, o sea, como si fuera el monte Abatos en lugar de entrar, porque pensaba Franco, dice, y esto es un detalle muy curioso, ¿no? Que hay poca gente que conozca, dice, si el segundo lo colocó aquí, dice, si yo coloco este Valle de los Caídos en el otro lugar del monte Abatos, pero equidistante del mismo monte, también podría alimentar las energías sagradas que existen en este sitio, ¿no? O sea, que Franco también tenía su concepto sagrado de la existencia, y así como Hitler buscó el alambre de los giros como objeto de poder, Franco también tuvo su objeto de poder. ¿Sabéis cuál? La espada de San Pablo, que esa es otra historia más dramática, no vamos a abrir ese momento. Por tanto, esa es una leyenda asociada que tiene una parte de verdad, más bien de superstición y de tradición popular, y tiene la parte real, es que el Escorial, vendría una de las acepciones etimológicas del Escorial, vendría de las escurias, es decir, de los restos que quedaban de la ferrería cuando se procedía a sus labores pedagógicas, ¿no? Y de ahí vendría las escorias, escorial, sería uno de los nombres que se daría a la escorial. Y de hecho esto no te puede revelar más porque si no entonces te tendría que secuestrar. Como veis, se abren más puertas y más puertas y más puertas. Bueno, dado que lo has mencionado, Jesús, creo que hay que decirlo, sobre la espada de San Pablo hay un libro buenísimo, maravilloso, espectacular, de un buen amigo nuestro, Francisco José Rodríguez, director de La Tribuna en Castilla-La Mancha, que hizo un trabajo de investigación maravilloso, que además lo presentó Nacho Ares en Toledo, en el convento de San Pablo, y que si podéis saber más de ese objeto, escribir a Paco Rodríguez de La Tribuna, que os puede contar muchísimas cosas. Creo que Julio. Sí. Vale, tenemos por aquí también, sin problema. Bueno, pues en principio muchísimas gracias, querido de Ases, por este ratito excepcional. Yo creo que el lugar y la compañía, pues, insuperable. No somos amigos. Yo voy a extraer un poquito del tema de la mesa, porque creo que, bueno, Mesa de Salomón, por supuesto, elementos esotéricos, religiosos, etc. Voy un poquito más a lo que es la arquitectura del lugar, quizá, Daniel, el tema de la influencia de Oriente, de Occidente, del arte bizantino que podemos encontrar, que puede estar presente, y que nos destaques quizás un poquito algún tipo de detalle arquitectónico que podamos tener como esa fusión de culturas entre oriental y occidental aquí. Pues me alegra que hagas esa pregunta. No, pues algo que puede parecer muy simple, pero que es determinante, que es fundamental, y que todos en la ubicación que tenemos o estamos sentados vemos claramente que está muy presente en Santa María de Melque, pero en verdad en todo el arte visigodo, y que viene de esa influencia oriental, que es el arco de herradura. O sea, a mí me ha pasado en alguna ocasión cuando estás aquí en Santa María de Melque y alguien ve el arco de herradura y dice, pero es una mezquita. No, ojo, el arco de herradura, en este caso, en España, llega por influencia o por el arte visigodo, marcado, influido evidentemente por todo lo que es Oriente. Oriente está representado por el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que es lo mismo. Y aquí lo vemos de una manera muy clara. Lo que sucede posteriormente con los musulmanes es que el arco de herradura, el califal, es un poquito más cerrado. Pero aquí, en Santa María de Melque, lo tenemos presente no solo en lo que vemos en el crucero, sino también en lo que sería el suelo. En la cabecera también es un arco de herradura. Las ventanas que tenemos aquí, que el maestro Romero sabe mucho de ello, también tienen arco de herradura. El arco de herradura está muy presente. Y luego, por otro lado, las formas que tenemos en el edificio, evidentemente, nos llevan a Rávena, por ejemplo.
a la última capital, sede de la corte del Imperio Romano Occidente, y luego capital del reino ostrogodo de la mesa de Salomón. También, efectivamente, porque hubo un momento en el que Teodorico el Grande se convirtió en el gobernador y regente del reino visigodo. ¿Y qué es lo que hizo? Llevarse el tesoro real a Rávena, su capital, porque en esta época, en el contexto de las monarquías germánicas, los tesoros no son una perogrullada, ¿vale? Una mera cuestión económica, no, es algo simbólico, es como dice el profesor Javier Arce, es algo ancestral, que acompaña a un pueblo desde sus orígenes y que va creciendo a medida que se va conquistando, etcétera, etcétera. Y evidentemente cuando los visigodos saquean Roma y se hace con la mesa de Salomón, su tesoro da una fuerza tremenda y espectacular. Y volviendo a lo que es Santa María de Melque, es que viendo la fuerza constructiva que tiene la persona que tuvo estar ahí enterrada, como dice Jesús Carrón y como dice Jorge Morín, grandísimos arqueólogos, es que no podía ser con un tipo cualquiera. O sea, para pagar la construcción de este edificio que tenemos aquí a finales del siglo VII, tuvo que ser alguien muy importante y alguien vinculado evidentemente a la corte. Y por supuesto, saben ustedes, nada es casual. Este edificio no se levanta aquí porque sí. Estamos en una zona, vía de caminos que baja desde Ávila hasta Córdoba, estamos en una zona sobreelevada, sobre la cual se tiene una visión muy, muy interesante. Es una zona, lógicamente, para una expansión agropecuaria, porque no olvidemos que un monasterio no deja de ser una unidad productiva. Un monasterio es heredero de las villas romanas. Y luego también la belleza del lugar. Si tenéis alguna vez la posibilidad de venir a Santa María de Melque, un día que no haya mucho, a lo mejor un día entre semana, que la gente pueda estar trabajando y estéis aquí, entre comillas, más o menos solo, aunque viene muchísima gente de Santa María de Melque, si no me equivoco, Elena, más de 20.000 personas de distintos lugares de Europa todos los años pasan por aquí, ojo a ello, pero si podéis venir por decir así, que es un miércoles a las 10 de la mañana, el sitio es muy especial, y si podéis venir un día al caer la noche, ni os cuento. O sea, o al caer mejor que al caer la tarde, como está anocheciendo, y si ya podéis vivir un concierto dentro de Santa María de Melque, es que te das cuenta de la fuerza que tiene el lugar. Misa mojada, sí. ¿Qué decías, señora? El próximo día 29 habrá un evento de tres culturas, de las tres culturas, va a haber una teatralización de ese pastor visigodo hacia lo árabe y luego un concierto sefardí. Que es viernes, si no me equivoco. El viernes 29. Estáis todos invitados. Pues maravilloso, Elena, fantástico. Santa María de Melque, lo muy interesante es que, volvemos a lo que decía antes, estamos en pleno siglo XXI y sigue teniendo vida. Entre comillas, decir más vida que nunca, siendo un lugar que si veis fotografías de hace 100 años, wow, es que si miráis, hay que ver el resto de los jeans de los pastores cuando se metían aquí a refugiarse y hacían el fuego. Pues hoy en este caso, gracias a Dios, es un producto de una quema para matar plagas de pulgas y después de estar ocupado por animales y tal, estaba infectado de... Hombre, es que el lugar como refugio es maravilloso, evidentemente, solo hay que ver la fuerza que tienen los muros. Yo cuando en los talleres de didáctica que hicimos con Elena de la Diputación y veníamos aquí con los alumnos de quinto y sexto de primaria, yo les decía algo que les llamaba la atención incluso a los profesores, y es tocar los muros. Porque no estamos acostumbrados a que, lógicamente, cuando vas a un museo no vas a tocar la Dama de Elche o el Tesoro de Guadalajara, pero aquí tienes la posibilidad de tocar y sentir la historia. Y tocar y sentir a Melque es tocar y sentir a Salomón. La curiosidad es que todas las ventanas son de formato diferente, todas distintas, todas. No hay ninguna sola, hay 6 ventanas, y sin contar la posterior, la de Eremita, la que se metió ahí, pero todas las demás son distintas, no sé a qué obedece esto. A que haya tanta anarquía a la hora de construir, porque normalmente siempre se edifica sobre planos, sobre formas, se mantienen... Más sistemático. Y aquí hay una anarquía muy... no sé a qué obedece, algo obedecerá. Algo obedecerá. Casual no creo que sea. Casual no creo que sea. Y sé que te gustan mucho las ventanas de Melque. Habrá que discernir a ver en qué... ¿Por qué? Son claves. Pues puede que sea, ¿sabes? Esto de una pregunta, si se puede. Sí, claro, por supuesto. El tema de Melque, viene del Melquisedec, ¿de qué origen? Pues más o menos hay Hay distintas, hay una teoría que
que desarrollaron Jesús Carrobles y Jorge Morín. No es el único lugar de España que se llama Santa María de Melque. Creo que alguien antes de venir en el GPS ha puesto Melque y un poco más y se va hacia Segovia, porque hay una localidad en Segovia, Melque de Cercos, que tiene una iglesia, la iglesia vieja de Santa María. Entonces, claro, hay veces que a lo mejor puedes, al ponerlo en Google o un GPS, te puede mandar al otro lado. No creo que tampoco ese nombre de Melque de Cercos sea casual y pudiera estar relacionado con Melque. Quizás tenga que ver, en este caso, como decía, algunas teorías, hipótesis, con el nombre de la persona que aquí se enterró, complicado. Que tenga que ver a lo mejor con la traducción latina y luego la traducción árabe de palacio en sus distintas versiones, que esto pudiera recordar, dada la magnitud del edificio, tal vez pudiera ser. O sea, lo de Melque tiene que ser, entre comillas, una corrupción de la palabra clave que te transportaba a este lugar. Eso es interesante, muy interesante. Hacer un anagrama con todas las cosillas y poner Melque y hacer juegos de palabras y juegos es muy interesante porque... Claro, porque Melque no es la típica toponimia o la típica onomástica que puedes encontrar en infinidad de lugares que se acaban repitiendo una y otra vez. Se hace referencia a Santa María, pero a lo mejor había alguna virgen. Sí, aquí hubo una virgen. Aquí hubo una virgen. Sí. Sí, no, la Virgen no hemos acabado perdiendo. La Virgen se acabó perdiendo. Esto sabe muchísimo Ventura del Lid, académico y presidente de la Sociedad Cultural Montes de Toledo. Yo recomiendo que luego buceéis en Google, porque ha rastreado un poco lo que pudo pasar con la Virgen y se acabó perdiendo, porque no lo olvidemos, que decíamos antes. Esto, hasta que llegó el conde de Cedillo, se transformó en un refugio de pastores. Entonces, evidentemente, todo lo que había en su interior se acabó. En los paneles tan chulos que tiene Melque se puede ver la decoración que pudo tener este lugar. Aquí tendríamos unos cortinajes. Si os dais cuenta, hay unos huecos donde estaría colocada la madera y luego los cortinajes, porque el rito visigótico mozárabe, en el momento de que se desarrolle la Eucaristía, claro, siguiendo con esa línea que apuntabas, Julio, el toque orientalizante, el oficiante, el sacerdote, no podía estar del mismo plano, del mismo nivel y a la misma cercanía que los creyentes en ese momento tan especial del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y todo eso, los canceles que habría, etcétera, etcétera, la decoración en estuco, que eso más se ha perdido por completo o mayoritariamente. Auténtica maravilla. Espectacular. Bueno, Elena. Yo, si queréis, Bueno, pues tiene que hacer alguna última pregunta. una última pregunta podemos tener, o si no, por ahí la presentación, perdona. En el arco de Cristo, que viene representado todo lo que fue el saqueo, ¿no?, de Israel y tal, no viene la misa, o sí viene la misa, porque se ha perdido también parte del arco de Cristo, ¿no?, de gas y tal. Que si te refieres que si en los relieves no está Claro, si en representado. el relieve no está la mesa, o si está y está desgastado, no se sabe. ¿Cómo sería la forma física de la mesa? Porque los romanos sí eran muy... para estas cosas siempre Sí, decían... muy estructurado. Sí, sí. Bueno, Jesús María, no sé qué. En los relieves se ve la menorá. Sí, la menorá se ve muy clara. La mesa no. No. Claro, la mesa no se ve. Claro. Siempre has intentado pensar, ostras, es que si estuviese representada ya sería muy fácil. Pero la realidad es que el arco de la alianza El arca de la alianza. El arca de la alianza sí se ve, ¿no? En el arco de Cristo. Lo que más se ve y lo que más se insistía era, por lo que decía Mario, es la menorá. Porque es el símbolo clave de tu enemigo, de quien has vencido. Entonces, por eso, en verdad, al romano lo que le interesa ensalzar, señalar en ese relieve, claramente es la menorá, porque es el símbolo judío por antonomasia. Es el símbolo del Estado de Israel. No lo estoy a ver. Casual, evidentemente, no es. Bueno, pues hemos visto que Salomón da para muchísimo, abarca muchísimas cuestiones temáticas e incluso ahora abarca una cuestión que es la gastronómica. Gastronómica, ¿vale? Porque además teniendo en cuenta ya la hora que es, no es porque queridísimos amigos de la Diputación de Toledo hayan hecho algún plato salomónico, que imagino que se coger un plato y partirlo por la mitad y dividirlo en dos partes. Esa es una buena franquicia.
Receta salomónica. Sí. La verdad, las empanadillas Salomón, ¿cómo están? No, empanadillas. Cualquier cosa que vayamos a ingerir ahora, que bueno, que sepáis que ahora, gracias a la Diputación Provincia de Toledo, al área de cultura Elena, en el centro de interpretación tenemos un pequeño pisco labis para seguir charlando, comentando, etcétera, porque como también decía el anillo de Salomón, esto también pasará, y esta conferencia, esta mesa redonda también pasará. Yo solo quiero hacer una última cosa, una última reflexión que te iba a pedir, Mario, para dejar descansar a Jesús de Felipe II, Escoriales, etcétera. Has comentado, me lo he dejado apuntar, y esto quiero que no lo digas en un minuto, que Salomón está ligado a la sabiduría, que Salomón está ligado a la búsqueda del saber. Pues en esta época en la que vivimos de sobreinformación, saturación, fake news, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿crees que más que nunca necesitaríamos ese Salomón simbólico buscando el auténtico conocimiento y saber? Uy, es una pregunta políticamente incorrecta para mí. Más palabras. Pues intenta ser lo menos políticamente incorrecto en el momento, pues está grabando. Yo creo que en el momento actual que vivimos, pero es una opinión muy personal, seguramente estoy equivocado, necesitaríamos un rey David. Más que un rey Salomón. Porque hay que consolidar para luego dejar algo consolidado a otro que lo pueda expandir, que fue como el rey Salomón, y que pueda prosperar. Ahora necesitamos un guerrero, que es el rey David. Pues entonces los guerreros tienen que ir a comer. Muchísimas gracias.